Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos recuerda el poder inquebrantable del amor, una historia de superación, de esas que nos tocan el alma y nos hacen creer que, de verdad, el amor lo puede todo. Hablaremos de Demet y Can, dos personas cuyas vidas se cruzaron y se enfrentaron a un torbellino de obstáculos, pero que juntos, con esa fuerza que solo el amor verdadero puede dar, lograron no solo superar barreras, sino florecer. Así que prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desgranar cómo este amor se convirtió en su mayor fortaleza. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras historias inspiradoras. Imaginemos la escena: Demet, una mujer de carácter con sueños y aspiraciones que parecían tallados en roca, conoce a Can. A primera vista podría parecer una conexión más, pero pronto se dan cuenta de que hay algo especial, algo profundo que los une. Pero como en toda buena historia, los desafíos no tardan en aparecer. Y cuando digo desafíos, no me refiero a pequeñas incomodidades, sino a esos muros que parecen infranqueables, a esas pruebas que ponen a prueba no solo la relación, sino la esencia misma de las personas. Pensemos en las diferencias, esas que a veces nos separan en lugar de unirnos. Quizás Can venía de un entorno muy diferente al de Demet, con valores, costumbres o expectativas que chocaban. O tal vez, los propios miedos e inseguridades de cada uno actuaron como una especie de freno invisible, impidiéndoles avanzar al ritmo que deseaban. Pero lo fascinante de la historia de Demet y Can es cómo abordaron estas diferencias. No se dejaron hundir por ellas. Al contrario, las vieron como oportunidades para entenderse mejor, para crecer juntos. En lugar de luchar contra sus respectivas esencias, aprendieron a apreciarlas, a integrarlas. Imaginen las conversaciones nocturnas, las risas nerviosas, las lágrimas compartidas mientras intentaban tender puentes entre sus mundos. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de frustración, incluso de distancia. Pero lo crucial aquí es la perseverancia. Can, por ejemplo, pudo haber sentido la presión de no ser suficiente para Demet, o Demet pudo haber temido que su independencia asustara a Can. Estos son miedos universales, ¿verdad? Pero ellos eligieron no ceder ante ellos. Eligieron creer en la fuerza de su vínculo. La historia de Demet y Can es en esencia un manual viviente de cómo navegar las complejidades de la conexión humana. Desde el principio, era evidente que no se trataba de un amor superficial, de esos que se desvanecen con el primer viento en contra. Demet, con su mirada penetrante y su determinación de hierro, poseía una independencia que la definía. Can, por otro lado, era un alma más introspectiva, con una profundidad de sentimientos que a veces le costaba expresar. Sus orígenes también presentaban un contraste marcado. Demet provenía de una familia con sólidas raíces empresariales, donde el éxito material y la proyección social eran pilares fundamentales. Can, en cambio, creció en un ambiente más bohemio, donde el arte, la creatividad y las relaciones humanas primaban sobre las posesiones. Inicialmente estas diferencias se manifestaron como choques sutiles, casi imperceptibles para el mundo exterior. Las conversaciones sobre el futuro podían derivar en malentendidos. Los planes de fin de semana a menudo requerían una negociación delicada. Demet, acostumbrada a la eficiencia y a la planificación meticulosa, a veces se sentía frustrada por la espontaneidad de Can. Can, a su vez, podía sentirse abrumado por la intensidad y la ambición desmedida de Demet, temiendo que se perdiera la esencia de lo que los unía. Sin embargo, en lugar de sucumbir a estas fricciones, ambos demostraron una madurez emocional asombrosa. Aprendieron a escuchar activamente, a ponerse en el lugar del otro, a desmantelar sus propias preconcepciones. Las largas noches de diálogo, a menudo interrumpidas por un silencio reconfortante, se convirtieron en su gimnasio emocional, fortaleciendo su capacidad de empatía y comprensión mutua. Los miedos internos, esa sombra que todos llevamos dentro, también jugaron un papel crucial. Demet, a pesar de su aparente seguridad, albergaba el temor a ser vista como demasiado fuerte, a alejar a Can con su independencia feroz. Can, por su parte, luchaba contra la inseguridad de no ser lo suficientemente ambicioso o adecuado para la vida que Demet parecía merecer. Estos miedos, al ser reconocidos y verbalizados, perdieron parte de su poder paralizante. Se dieron cuenta de que sus inseguridades eran, en muchos sentidos, universales,
y que la clave no estaba en eliminarlas, sino en aprender a convivir con ellas, apoyándose mutuamente para trascenderlas. La vulnerabilidad se convirtió en su fortaleza al permitirse mostrarse tal cual eran, con sus luces y sombras, sin temor al juicio. Y hablando de obstáculos, pensemos en las presiones externas. La sociedad, la familia, los amigos, todos tienen opiniones y expectativas. A veces estas voces externas pueden ser un murmullo insistente que mina la confianza, que siembra semillas de duda. Imaginen a Demet enfrentándose a la desaprobación de su familia por elegir a Can, o a Can sintiendo la presión de estar a la altura de la exitosa Demet. Estas situaciones requieren una fortaleza interior enorme, una convicción inquebrantable en la propia elección. Y es aquí donde vemos la verdadera belleza de su relación, la capacidad de aislarse del ruido, de crear su propio universo donde solo importaba lo que ellos sentían. Se convirtieron en un equipo defendiendo su amor de cualquier ataque externo. Las familias en particular, a menudo representan un desafío importante en las relaciones. La familia de Demet, acostumbrada a un cierto estilo de vida y a expectativas sociales predefinidas, vio en Can a alguien que no encajaba en su molde. Hubo comentarios velados, miradas de desaprobación, preguntas incómodas sobre el futuro y la estabilidad. Can, a pesar de su naturaleza pacífica, sintió el peso de estas críticas, a menudo dirigidas a su falta de ambición convencional. De manera similar, aunque la familia de Can era más abierta, también se preocupaba por la aparente intensidad y el ritmo de vida de Demet, temiendo que su hijo se viera arrastrado por una corriente que no le pertenecía. Fue en este crisol de presiones externas donde Demet y Can forjaron un pacto de lealtad inquebrantable. Decidieron que su relación era un santuario, un espacio seguro donde las opiniones externas no tenían cabida. Cada vez que surgía una crítica o una duda, se miraban el uno al otro, recordándose por qué estaban juntos, reafirmando la solidez de su vínculo. No se trataba de desafiar a sus familias de manera imprudente, sino de establecer límites saludables, de proteger su amor sin caer en la rebeldía infantil. Aprendieron a comunicar a sus seres queridos, con respeto pero con firmeza, que su felicidad residía en su elección mutua, y que el amor que se profesaban era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier prejuicio o expectativa externa. Recuerdo haber leído alguna vez que el amor no es mirar juntos en la misma dirección. Y eso es exactamente lo que Demet y Can hicieron. No se enfocaron en lo que los separaba, sino en el futuro que querían construir juntos. Compartieron sueños, se apoyaron mutuamente en sus proyectos personales. Si Demet tenía una meta profesional, Can estaba ahí para impulsarla, celebrando sus éxitos como si fueran suyos. Y viceversa. Esta admiración mutua, este deseo genuino de ver al otro brillar, es un pilar fundamental de cualquier relación sólida. No es solo pasión, es compañerismo, es amistad profunda. La admiración mutua se convirtió en el motor que impulsaba su crecimiento individual y colectivo. Cuando Demet se propuso lanzar su propio negocio, Can no solo la animó, sino que se convirtió en su primer y más ferviente partidario. Pasaba horas revisando documentos, ofreciendo ideas desde su perspectiva artística, e incluso ayudando con tareas logísticas. Su entusiasmo era genuino, contagiado por la pasión de Demet. Por su parte, cuando Can decidió retomar su antigua pasión por la pintura, enfrentando la incertidumbre de una carrera artística, Demet fue su roca. Lo protegió de las críticas destructivas, le proporcionó el espacio y los recursos necesarios, y celebró cada trazo, cada idea nueva como si fueran obras maestras. Esta reciprocidad en el apoyo, este deseo de ver al otro alcanzar su máximo potencial, fue lo que elevó su amor a un plano superior, trascendiendo la mera atracción romántica para convertirse en una verdadera alianza. Y luego están los momentos de crisis, porque en toda relación llega un punto en el que las cosas se ponen difíciles. Problemas financieros, enfermedades, decepciones, cualquier cosa que pueda desestabilizar. ¿Cómo reaccionaron Demet y Can? No se culparon. No se escondieron. Se enfrentaron a la adversidad codo con codo. Si uno caía, el otro lo levantaba. Compartieron la carga, encontraron soluciones juntos, se dieron fuerza el uno al otro cuando la suya flaqueaba. Esta resiliencia en pareja es algo verdaderamente admirable. Es la prueba de que el amor no es solo un sentimiento bonito, sino una acción constante, un compromiso diario. Los reveses de la vida no tardaron en poner a prueba la fortaleza de su vínculo.
Un revés financiero significativo golpeó a Demet cuando su negocio enfrentó dificultades inesperadas. La estabilidad económica que tanto valoraba se vio amenazada, y con ella surgieron la ansiedad y el temor. En lugar de hundirse en el pesimismo, Can se mantuvo a su lado, ofreciendo consuelo y apoyo incondicional. Juntos analizaron la situación, buscaron alternativas y tomaron decisiones difíciles, pero siempre como un equipo. Can, a pesar de no tener la misma experiencia empresarial, aportó su calma y su perspectiva optimista, recordándole a Demet sus fortaleces y su capacidad de superar obstáculos. De manera similar, Can atravesó un periodo de profunda duda y desánimo cuando un proyecto artístico importante no recibió el reconocimiento esperado. La desilusión amenazaba con apagar su chispa creativa. Demet, con su innata resiliencia, se convirtió en su faro en medio de la tormenta. Le recordó la pasión que lo impulsaba, la belleza inherente a su arte, independientemente de la validación externa. Juntos reevaluaron el camino, buscaron nuevas formas de expresión, y redescubrieron la alegría en el proceso creativo, no solo en el resultado. Esta capacidad de afrontar la adversidad juntos, de apoyarse mutuamente en los momentos más oscuros, fortaleció su relación de una manera que las alegrías fáciles nunca podrían haber logrado. Detengámonos un momento a pensar en la comunicación. ¿Cuántos problemas se resuelven o se evitan con una buena comunicación? Demet y Can, a pesar de las dificultades, seguramente aprendieron a hablar, a escuchar, a expresar sus necesidades y miedos de forma honesta y respetuosa. No siempre estuvieron de acuerdo, eso es seguro, pero la clave está en que buscaron entenderse, en que priorizaron la conexión sobre la razón. A veces simplemente saber que el otro está dispuesto a escuchar, a intentar comprender, ya es un bálsamo para el alma. La comunicación efectiva se convirtió en el andamiaje que sostenía su relación. En lugar de asumir lo que el otro pensaba o sentía, practicaron la escucha activa y la expresión honesta. Si Demet se sentía abrumada por las demandas de su trabajo, se lo decía a Can sin rodeos, explicando sus límites y sus necesidades de apoyo. Si Can se sentía inseguro sobre alguna decisión importante, lo compartía con Demet, buscando su perspectiva y su validación. Hubo desacuerdos, por supuesto, momentos en los que sus puntos de vista chocaron frontalmente. Pero en lugar de escalar a discusiones destructivas, aprendieron a pausar, a respirar y a buscar puntos en común, priorizando la preservación de su vínculo por encima de la necesidad de tener la razón. Las conversaciones, incluso las más difíciles, se convirtieron en oportunidades para fortalecer la intimidad y la confianza. Y lo más importante, creo yo, es que Demet y Can no perdieron su individualidad. No se disolvieron uno en el otro, sino que se complementaron. Cada uno siguió siendo una persona única, con sus pasiones, sus amigos, su espacio. Pero a la vez crearon algo más grande juntos, una sinergia donde su fuerza individual se multiplicaba. Es como dos melodías distintas que al unirse, crean una armonía mucho más rica y compleja. Mantuvieron ese equilibrio delicado entre yo y nosotros, y eso es fundamental para que una relación sea sostenible y saludable. El respeto por la individualidad de cada uno fue un factor clave en la longevidad de su amor. Demet nunca intentó moldear a Can a su imagen y semejanza, ni Can intentó sofocar la ambición de Demet. Comprendieron que sus individualidades, con sus fortalezas y debilidades únicas, eran precisamente lo que los hacía atractivos el uno para el otro y lo que enriquecía su vida en común. Mantuvieron sus propios círculos de amigos, persiguieron sus intereses personales y dedicaron tiempo a sus pasiones individuales. Esto no significaba distancia, sino un reconocimiento de que una relación fuerte se construye sobre dos individuos completos y felices, que eligen compartir sus vidas, en lugar de fusionarse en una sola entidad. La sinergia que crearon era palpable, la creatividad de Can infundía una nueva perspectiva en los proyectos de Demet, y la pragmática visión de Demet ayudaba a Can a aterrizar sus ideas artísticas. Piensen en los momentos de duda que todos hemos experimentado en nuestras vidas. Momentos en los que nos preguntamos si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos en el camino adecuado. En esos instantes, tener a alguien que te mira a los ojos y te dice, creo en ti, estamos juntos en esto, puede ser el ancla que te salve. Demet y Can se ofrecieron mutuamente esa fe incondicional. Se convirtieron en el refugio seguro del otro, en el lugar donde podían ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. La fe incondicional que se profesaban fue el pegamento que los mantuvo unidos en los momentos de mayor incertidumbre. Cuando las dudas asaltaban, cuando el camino parecía incierto,
una mirada de comprensión, una palabra de aliento, un simple gesto de apoyo, eran suficientes para reavivar la esperanza y la determinación. Se convirtieron en el espejo en el que se veían reflejadas sus mejores cualidades y en el hombro en el que podían llorar sus miedos sin sentirse juzgados. Este espacio de seguridad emocional les permitió crecer, experimentar, e incluso equivocarse, sabiendo que siempre tendrían un refugio al cual regresar. Y así, a paso, obstáculo tras obstáculo, murmullo tras murmullo, Demet y Can construyeron un amor que no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Demostraron que las diferencias pueden ser puntos de encuentro, que las presiones externas se pueden disipar con unidad, que las crisis pueden ser oportunidades para crecer, y que la comunicación y el respeto son los cimientos de todo. Nos enseñan que el amor verdadero no es una varita mágica que elimina los problemas, sino la fuerza que te da el coraje para enfrentarlos, la luz que te guía en la oscuridad, y el compañero que camina a tu lado, sin importar cuán difícil sea el terreno. En resumen, la historia de Demet y Can es un testimonio vibrante del poder transformador del amor. Nos mostraron que cuando dos personas se aman de verdad, son capaces de derribar muros, de trascender diferencias, de salir fortalecidos de las adversidades y de construir una relación sólida y duradera basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Su viaje nos inspira a creer en la posibilidad de superar cualquier desafío cuando tenemos a la persona correcta a nuestro lado, alguien con quien mirar juntos en la misma dirección, con el mismo anhelo de construir un futuro lleno de amor y complicidad. Y hasta aquí llegamos con esta historia tan conmovedora. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que les haya servido de inspiración. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué obstáculos creen que son los más difíciles de superar en una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha llegado al corazón, no olviden darle un gran me gusta. Compartan esta historia con aquellos a quienes creen que les puede servir de motivación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.